las fases del amor que separan a las parejas débiles. Justo creo que una de las fases es cómo te tienes que tratar con pincitas, siento. El amor empieza siendo actuación. Para la psicópata de Marta, No, sí. amar es aceptar o resignarse. Yo creo que unas Yo creo cosas que las las dos. aceptas y otras te resignas. Yo creo que las dos. La etapa de tu pasado me incomoda. Yo creo que yo en algún momento sí sentí celos de todas tus ex. Ay, por favor, Te lo mi juro amor. que sí. También con algunos güeyes, pero porque me ocultaste cosas por ellos y eso los hacía importantes. La primera cosa tuya que rompió la fantasía. Cuando me quité la playera, La etapa de me molestas, pero te amo. no mames, cásense. Diario, ¿no? Cásense. Amar no va a ser suficiente, también vas a tener que construir. ¿Qué tal que nos hubieran pasado todas estas cosas en los primeros 2 años? Sí, no manches. ¿Seguiríamos juntos? ¿Habríamos Sí, aguantado? sí, O sea, eso está también muy tiene que ver cañón. con la evolución de nosotros como personas y de la relación. O sea, pero en ningún momento pensé en abandonarte. Nunca lo he pensado. ¿Neta? Buenos días, buenas tardes, Buenas noches. A huevo. El auditorio, tranquilos, todos. Fans, calma. Ahorita vamos. Solo los que sean fanáticos de Core, el vegetal Carvajal, pueden apreciar esta maldita maravilla de regalo que me hizo. Nuestro gran amigo. El coreano. El coreano. Es de Corea del Sur. Él nació en Corea. Me hizo este bello regalo el día de antier. Antier. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Domingo viernes que lo 1 de vimos. marzo. Sí, Y lo vimos el viernes 27, a él y a Eva. es correcto, en su casa. Y le dio ese gran regalo. Y ese a mí día no me dieron nada. Y ese día me obsequió esta playera. A mí no me dieron nada. No lo merece. No, es que estábamos hablando de Chucky y yo les dije, me mama Chucky, no sé qué. Y Core se paró y dice, esto es para ti, güey, con su voz de Enrique Rocha. Toma, amigo. Y ahí me la aventó Sí. y pues me la regaló. Sí, fuimos muy felices, la verdad. A mí no me dieron nada. Pero va a usar esta. Sí, Como en 15 años que está hecha cagada, la va a usar de pijama. exactamente. Eso es correcto. Venga. O ahora, ¿no? Que soy The Whale. Ay, sí, que es la misma talla que Que yo. es la misma, somos la misma talla, usamos la misma ropa ahorita, Kennedy y yo. Lo dirás de broma, pero tus pantalones sí me los he quedado yo. Ay, mi amor, no. Los de lino. Sí, pero porque pedí talla con gigantismo y Claro. se me caían. No seas así. Solo te estoy molestando, Ay, mi yo amor. sé. Es obvio que no. Sí, no Es manches. obvio que tú estás más gorda que yo. No, pero es obvio. Es obvio que no, nada de nuestro cuerpo. Fíjate que este capítulo se llama Las fases del amor que separan a las parejas débiles. Ay, ay, ay. Uy, 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 ay, 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 uy, uy, uy. Sí, está Güey, fuerte. pero lo saqué así de huevos Ajá. porque justo creo que una de las fases es cómo te tienes que tratar con pincitas, siento. Ajá. Que una vez que logras... Fase, o sea, fase de cualquier pareja. Ajá. Ok. O sea, se tiene que tratar con pincitas en un principio. Siento que sí. Es que la neta, ahorita que lo Siento dices, que sí. eres muy inteligente, mi amor. O Gracias. eres muy... Gracias. Aparte de eso, o sea, eres, o sea, no sé, inquisitiva. Ajá. Y te preguntas mucho esas cosas, o las ves, las piensas desde antes. Ahorita que lo dijiste, como que hice un pinche mapa mental en mi mente de las relaciones en las que estuve, y siempre al principio era así. Sí. O sea, tú lo dijiste y fue como, a ver, no, pues sí, es Sí, cierto. o sea, como que te andas con Con mucho pince- cuidado. Con pinzuquis. Con mucho cuidado. Sí, de acuerdo. Y, o sea, después de años, si logras pasar todas esas cosas de sentimentalismos, Sí, ya logras cimentar cosas así perrísimas, ¿no? Bueno, desde antes, pero... a ver, ahora, quizás hay parejas a las que no les funcione nunca bulearse como nos buleamos tú y yo. Pero también porque no nos buleamos, bueno, no, sí. Sí nos buleamos con cosas que nos podrían doler. O sea, no de cómo somos, sino de cosas que nos están pasando. Bueno, pero eso es... Sabemos que es un buleo sano.
Sí, o sea, que No es enemigo. nos está pasando algo malo y al poco tiempo ya Es nos muy empezamos fácil, a amor. bulear Tú nunca por buscas eso. decir cosas para lastimarme, ni Ah, yo, no. ni yo. Entonces es como, No. no hacemos eso en realidad. O sea, el buleo siempre es buena onda, amable. Bueno, pero un buleo, ¿cuándo es buena onda? Ahí. Para mucha gente el buleo siempre está mal. Bueno, para nosotros que estamos enfermos. No, pero neta sí lo creo. O sea, creo que es un buleo sano. O sea, nos podemos bulear mutuamente por el sobrepeso, por ejemplo. Ajá. O de quién colgó los tenis en tu familia, quién colgó los tenis en la Exacto, mía. y es como de, Y eso, Así. neta, para mí es un buleo sano. ¿quién está enfermo? Ajá. ¿Quién es el siguiente en colgar los tenis? Exacto. Es como estamos buleándonos, pero es sano, porque no es, en realidad te deseo que te pase eso. Ay, no, bye, obvio. Entonces, ¿qué es eso? Buleo sano. Sí. Pero bueno, de eso se trata el capítulo de hoy. Las fases del amor que separan a las parejas débiles. Eso, está perro. Sí. Ya no traigo la playera. Ok, venga. Sí. Pero bueno, A las parejas débiles. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir eso, no? Pero es nuestra opinión. nuestra opinión. Pues sí. A ver. Las relaciones no fracasan por falta de amor, sino fracasan por etapas incómodas, mal entendidas o que no supieron superar. Y sí, creo, la neta, creo que sí. O sea, creo que es como, Sí, no dejaste de querer a la persona. Más bien no pudiste con la etapa. voy a decir algo que es como, güey, ¿cómo puede ser posible que lo compares con eso? Pero neta, Por algo va a ser. A ver. es como la teoría de Darwin de la evolución. Ok. ¿Cuál es la especie que logra evolucionar? La No. que se adapta De a los acuerdo. cambios. ¿De acuerdo? Y creo que es lo mismo con las parejas. Que te Qué chido. adaptes Es una evolución en la relación. es una evolución y además de que evolucionas como persona y vas descubriendo las capas de las personas, si no logras adaptarte a cómo es esa persona, cosas sanas, o sea, Sí. normales, o sea, si la persona tiene unas patologías brutales, pues no manches, ¿no? No, pero sí te entiendo. Pero sí te si entiendo. es algo, ¿sabes? Como normal, igual pueden ser cosas un poco patológicas, pero no exageres. Sí. Pero si no logras adaptarte a cómo es esa persona, tu relación no va a evolucionar. Y también creo que Se va a fracturar. Exactamente. Y si no logras adaptarte a los cambios que te trae la vida, Sí. no va a evolucionar tu relación. Porque la vida pasa y pasan tragedias y pasan incluso cosas buenas a las que no te puedes adaptar. Wow, sí. No lo estaba viendo desde esa perspectiva. Sí. ¿No? No Cosas sé qué buenas a opines. las que no te puedes... No, estoy completamente... Por eso te escuché con tanta atención. O sea, porque sí. O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando tuviste una chamba que te pagaban muy bien. Ajá, sí. O sea, ese es algo... Positivo. Es algo positivo porque estás trayendo... Buen billete. Ajá, o sea, es una buena entrada de dinero que no esperábamos y que era como más sustanciosa de lo normal, Sí. pero eras insoportable. No por lo que estabas ganando, sino porque el trabajo mismo te tenía amargado. Sí, claro. Definitivamente. Es una etapa... Yo tengo 2 etapas en mi vida, siento que como que muy borradas. ¿Esa? Una porque fue muy dolorosa y otra porque fue nefasta. ¿Cuál? ¿La dolorosa es la de Rafa y todo eso? No, ¿O cómo? no, eso cero lo tengo bloqueado. ¿A cuál entonces? Como que mi etapa enfermata. ¿Ah, sí? Ajá. Órale. Sí. Como que mi etapa enfermata fue así un poco. Ok, va. Sí. Y entonces la tengo bloqueada. O sea, tu dolor de haber... Que me pasara eso, quedarme sordo, dejar la música, todo eso. Órale. Siento, es más, lo hemos platicado, amor. Sí. Que yo ya no escucho la música igual que como No, la eso escuchaba sí, antes. pero no que lo tuvieras borrado, eso, ¿no? Sí, no, pero la etapa, o sea, tengo como cosas claras con las 2 personas que me llevaba perro, con Alex y con Luis. Y eso lo tengo como muy claro y con otro güey que se llamaba Paul y otro güey que se llamaba Manny y Josué iba ahí, o sea, Sí. y como una etapa groovy de mi vida, pero que al final fue una cosa que no cumplí y siento que como que lo tengo ahí aislado ¿Pero qué? Pero a ver, ¿no cumpliste qué? con el sueño de ser músico. Pero el ser músico, o sea, solamente eres músico si tienes un título de músico. No, pero sí lo practicas y pues no lo practico. Porque se te rompió el sueño. Pues sí, entre De eso ese y que lo instrumento. Ajá. No, y en general, porque no le seguí ni con voz, ni con otro instrumento, o sea, cambiamos otro instrumento. Entonces,
per se no era tanto la música, sino ese instrumento, porque no te estaban diciendo que te fueras de la música. Sí, pero en ese momento joven, rebelde, Sí, se te acabó el mundo. sí, fue ponerle una pausa así, ya llevo 2 años en eso, o sea, ya llevo 4 Invirtiéndole semestres. a esta onda y Y de pronto ya no ser baterista es como, no. sí, está muy cañón. O sea, a mí me sigue pareciendo, o sea, este año cumplo 45 Ajá. y me sigue pareciendo increíble que cuando tienes 18 años tengas que decidir qué quieres hacer el resto de tu vida. Pienso lo mismo que tú. Siento que más de la mitad de la gente no tiene ni la. Por eso dije más de la mitad de la gente. Yo hoy en día... ¿Crees que el 70%? No manches. El o sea, 90%. si no es que el 95% de la gente Que no que tienen conozco... ni idea a los 18 años. No, o sea, que están de, güey, debí haber estudiado otra cosa. Claro, o debí de haberme dedicado a Son muy otra. pocas las personas que siguen siendo apasionadas de su carrera. Muchos que estudiaron que dijeron, "No", yo no me incluyo porque yo en mi particular vida quise estudiar otra carrera y la que quise terminar. Pero luego digo, pues no era necesario laboralmente hablando. O sea, si yo hubiera empezado a trabajar a los 19, otra cosa hubiera sido en mi vida. No sé, yo digo que el título sí se necesita, pero... Me ha ayudado. Sí, Justo no. para ese trabajo nefasto, Sí, solo lo pude tener por mi título. totalmente, sí, porque era para el gobierno. Ajá. Y fue horrible. Sí. Fue horrible. Fue horrible. Ajá. Ok, a ver, ahora, ya como muy entrados en ya cuáles son las fases Ajá. del A ver. amor que separan a las parejas débiles, esta pregunta te la hago yo a ti. A ver. ¿Recuerdas cuál fue el momento en el que pensaste, creo que ya no somos tan perfectos como creía? Guau, la pregunta. Sí, porque empiezas una relación y es como de, Guau, güey, la esta es la pregunta. mejor persona que he conocido en mi vida, todo es perfecto. Guau, la pregunta. No sé si recuerdo el momento exacto. ¿Tú? No sé, a ver, así como el momento exacto, así de eureka, ¿no? No, pero sí me acuerdo de qué dudas empecé a tener. Ok. Ajá. Y es como, ¿Cuáles? Pero antes de irnos a vivir juntos y sí, eso. antes de irnos a vivir juntos, O claro. sea, después no. No, después ya no. Va. No, antes, muy al inicio. Ajá. Como todavía no te conocía, Sí. de repente te sentía como inmaduro. Ok. Como inmaduro, como te sentía chavito de repente. Sí, y es que también siempre anduviste con güeyes más grandes que tú. Siempre. Sí, pero creo que tiene que ver con que echabas mucho desmadre. Ajá. O sea, creo que tenía que ver con eso, no con tu nivel emocional, porque emocionalmente eres el güey más elevado por mucho con el que estuve. Pero O sea, cuando emocionalmente no tenías un pelo de inmadurez. Sí, te entiendo. Pero tú también echabas un chingo de desmadre conmigo. O sea, sí, pero era más como estoy empezando contigo y echamos desmadre. Pero sí era como, no sé, o sea, Puedo quedarme viendo papá soltero en mi casa. puedo quedarme en la casa y siento que él no. Nah, ¿cómo no? Claro que sí. Eso sentía, perdón. Va. Era más eso, ¿sabes? O sea, Ok. como pues sí, muy bonito y todo, pero le gusta mucho echar desmadre. Sí. Y no sé si pueda No echar tanto desmadre. como pasar de esa etapa. Sí. Y no sé qué tan en serio va este pedo. O sea, aún a pesar de que me decías y entonces y no sé qué. O sea, Las palabras se las lleva el las viento. palabras se las lleva el viento. O sea, era como ¿pero está listo este güey? Ajá. Sí, Entonces sí. eso me hacía entrar en dudas cañón. Órale. ¿Estaré perdiendo mi tiempo con él? ¿Y qué piensas ahora? O ahora pienso que no. Tengo un esclavo a mi disposición. Tengo... Ajá. ¡No! No, menso. Obviamente fue pasando Sí, el sí, tiempo. cambió. Y cambié de manera de pensar, porque creo que también tú te calmaste un poco. De hecho, Sí. me acuerdo que en algún momento tu mamá me dijo que estaba como muy tranquila de que estuvieras conmigo. A mí me lo dijo también. Ah, ¿sí? Claro. Que porque conmigo te estabas calmando mucho. Ajá, exacto. ¿También te dijo eso? Sí, me lo dijo y me lo dijo claro. No manches, ¿qué te Sí. dijo? Me dijo, a mí me encanta la relación que tienes con Martita. Ya ves que te dicen Martita. Ajá, O mi amor, mi niña, bla. Pero Martita, ¿no? ajá. Porque le has bajado mucho a tu desmadre. Bueno, o al despapalle, o como lo haya dicho ella, ¿no? O Ajá. sea,
en bohemio, no digo groserías, pero fue como muy clara, muy, muy clara. Mira, O sea, le has bajado mucho. Y la neta, sí. sí. Bueno, ¿y tú de mí? ¿Cuándo fue cuando empecé de enemiga de no soy tan cariñosa? No, es que no, Siempre fui perfecta, mi amor. siempre. ¡Ay, ya! No, es que Que yo no, más bien... o sea, cuando, no el momento exacto, pero como algún rasgo mío que dijeras, puta, ya no estuvo tan chido esto. Es que por eso me estaba costando tanto trabajo desde hace rato, porque yo más bien siento que eso lo vi Ya más entrada la relación. después. Ok, ¿qué viste? Pues cuando, por ejemplo, empezaste a tener ansiedad y eso, por ejemplo. Y Me ya costó. vivíamos juntos, ¿no? Sí, obvio sí, estábamos en Odessa. Sí, es cierto. ¿Dudaste de querer estar conmigo? No, no dudé de estar contigo, sino ya no es... A ver, acuérdate de la pregunta. De esto ya no es perfecto. Eso es lo que dice la Sí, pregunta. ya no es tan Ahí, perfecto como creía. ajá. O sea, es como, órale, esto está hardcore. Sí estuvo muy rudo aguantar eso, Sí, la claro, neta. sí, claro. La neta, ¿Sí? sí. O sea, de Pero todas eso no las... está diciendo, tú ya cambiaste las cosas. Me quería abandonar No, Kenneth. 0%, pero fue como, sí fue difícil de afrontar eso. Sí, claro. O sea, pero en ningún momento te pensé en abandonarte. No, pero esa es otra pregunta. ¿Neta nunca lo pensaste? Nah, nunca lo he pensado. ¿Neta? He pensado en me tiene hasta la madre ahorita o me caga por esto, pero no en abandonarte. Sí. No. O sea, es como, he tenido momentos en los que digo, ya me cagó esto de ella, sí. Pero a ti también, estoy seguro. ¿Sabes Como a cuando mí? cuando era un pinche hoyo negro, por ejemplo. ¿Ni ahí lo pensaste? No, tú has de haber dicho, puta madre con este güey, No, ¿no? dejarte no. ¿Ves? Que te haya tenido harta o cagada o algo, pero pensar en dejarme, bueno, yo hasta hoy nunca. Sí, no. Espero que así sea contigo. Sí, no. ¿Qué etapa del amor crees que nadie te advirtió y debería venir en letras chiquitas? Puta que La de los golpes, las tragedias. Sí, justo, no manches. O sea, de Y, güey, y lo que estaba diciendo yo de mí y lo que pienso que también fue de mí para ti, como cuando yo Ajá. era un hoyo negro de mierda, ¿no? Sí, Por ejemplo. de negatividad. Ajá, de negatividad. O sea, porque no te lo dije como algo enemigo, te lo dije No. como ese fue un tiempo difícil de controlar, Sí. o sea, en mi vida. Para ti era como cargar con mis pedos existenciales, emocionales, ¿no? O sea, ese tipo de etapas, yo creo. Sí. Ese es el tipo de momentos en los que... No, y cuando hay, o sea, cuando hay muertes, enfermedades. Sí, claro, lidiar con esas problemas madres. legales. Sí. Puta, ¿no? ¿Cuántos no manches. dirían, ay, hasta luego, no? O sea, Ajá. Sí, o sea, porque no es nada más aguantar vara con el problema en sí mismo, sino con los efectos secundarios emocionales de los dos. claro, lo que dejan tu... Es que vas descubriendo cosas que tienes que analizar muy a fondo, y estoy hablando de los dos, para decir, ¿le atoro a esto o no? ¿No? O Sí. sea, desde cosas como mi güey viene de una familia rota, al final, ¿no? O sea, mis papás estaban divorciados, y eso cambia el panorama. Desde algo así, Ajá. ¿no? Hasta mi vieja es ansiosa y le dan ataques de ansiedad. De pánico. O sea, es como, y cuando llegan esos momentos en tu relación, tienes tú solito que como que poner las cosas en una balanza, la neta. Y en mi balanza siempre has ganado tú. Bravo. No, Bravo. pero es como si son Más te cosas, vale. pero sí son cosas que tienes que pensar, que Sí. tienes que analizar, ver cómo las afronta tu pareja. Sí, no manches, está muy cañón. Cuando vienen también broncas de dinero, También. todo eso debería de venir en letras chiquitas sin lugar a dudas. Exactamente. Sí. ¿no? Mi güey va a ser de esta manera, ¿no? O sea, Ajá. no va a ser no va a ser todo sol y arcoíris, ¿no? O sea, un día mi güey cuando tenga un trabajo horrible en tal lugar, va a ser un zombie en vida, ¿no? Así que no es feliz con nada, por ejemplo. Son momentos que ojalá y alguien te hubiera dicho, ¿no? Así es. Ay, lo tenía que volver bohemio. Perdonen, amigos. Ok, a ver, ranking de etapas incómodas del amor. Ok. Número 7. La etapa actúo normal, pero estoy analizando todo. Ok. O sea, el inicio del vínculo. Sí. Ahora sí, pregunta. Ajá. ¿Cuál fue la cosa más ridícula que hiciste para parecer más interesante? Para parecer más interesante. Órale. Cosa ridícula. Bueno, hay algo que no es ridículo, pero que fue ridículo que lo dijera. ¿Qué? Y lo sé. ¿Qué? Y tú así, tú leíste así, por idiota, así. ¿Qué? Que de pronto sí leía, ¿no? ¿Me dijiste eso? Ajá.
O sea, si me interesa mucho el tema, y tú sí, me diste el libro de lo que más me interesa y no lo leí. ¿Neta me dijiste eso? Yo ni me Sí, en acuerdo. algún momento. Cuando vi que leías mucho, dije, "Ay, pues, ¿qué libro he leído? Puta, pues el diccionario, le voy a decir. No soy lector. Sí. Y dije eso como para impresionarte. O si no Sí, impresionarte. para parecer más interesante. Ajá, exacto. Ay, no, ¿yo qué dije? Seguro algo, pues de música. No. Como yo solo tengo buen gusto musical. Pero es que realmente lo pensaba. Por eso. Ya después me metiste unos periodicazos en el hocico, buenísimos, pero Ey. no sé, o sea, como para parecer más No, interesante. es que eso es un gran trademark tuyo y de hecho lo he dicho en otros capítulos que era lo que me encantaba, que era como tú eras así, yo no te veía poser ni nada. Sí, no, parecer más interesante, no, como que no puedo pensar en nada. ¿Ok? ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas fingiendo un poco? Ay, yo nunca estuve fingiendo. Ni yo tampoco. ¿Se puede enamorar a alguien de tu vida versión falsa? Sí, yo creo que sí. Pues de es que una sí. vida que tú le presentas y que en realidad es completamente diferente. Sí. No, o sea, tú le presentas, por ejemplo, empiezas a salir con alguien y así, que tus papás están divorciados, pero que cero traumas y que no hay problema y así. Y luego, es un ejemplo igual y demasiado hardcore, pero te das cuenta que sí está traumado por eso o algo O así. gente que conocemos así de, le da pena decir dónde vive y decía como, vivo por tal, Ajá, pero que la realidad es que le daba pena decir dónde vivía. exactamente. Exacto. Para no exponerse como algo, ¿no? Sí. Porque Soy de daba- tal lugar o de tal barrio o de tal Ajá, colonia. o sea, porque era una persona que quería aparentarse rica, ¿no? Más magnate de lo que era. Sí. Y seguramente hubo 1000 mujeres que se enamoraron porque pensaban que el güey era rico. A ver, esas mujeres están del asco también. Sí, sí. ¿No? Pero. Sí, o pero sea, si era así de su diamante negro, así de, wow, ese güey está forrado. Así de, no. Exactamente. Ajá. ¿El amor empieza siendo actuación? No. Bueno, para la psicópata de Marta, sí. No, o sea, No, para mí no. es que no que sea actuación, pero sí no eres tú al 1000 desde el inicio. Más bien eres una parte de ti. Ajá, o sea, O sea, tú eras, al principio, conmigo. fría como el viento y peligrosa como el mar. No. La parte desmadrosa de ti, la parte caliente también de ti, como todos los que empiezan, ¿no? Que se agarran a besos en todos lados, ese tipo de madres. Platicábamos los dos muchísimo de música, ¿no? Sí, pero no saqué luego el carácter del asco que tengo. Por eso dije, eras una parte de ti, pero no era una parte deshonesta. Ajá, sí, no. Solo era una parte de ti, pero no empieza, o sea, el amor no empieza por una mentira o una actuación. Exacto. Más bien, es solamente una parte de tu persona que estás mostrando más. Pero eso no quiere decir que estés actuando. Sí, no. Pero sí ha de haber quien sí cañón, ¿no? Obviamente, mi exmujer, De plano sí sientes que todo lo actuaba. claro, desde su buena onda es, claro, sí. Neta no tiene nada de buena onda, me cuesta mucho trabajo creerlo. Pues algo debe de tener. Hay que preguntarle a todos mis amigos. No, pues algo bueno debe de tener, no sé. Ay, mi amor, debes pensar en algo, no manches. Pues sí, es que no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que mucho siento que era mentira. Ponme un ejemplo. Actuación. De algo que Me hacía. encantaba que se llevaba cabrón con mi mamá, por ejemplo, pero siento que era por una actuación de cómo era ella, o sea, no era ella. No era así como tú eres con mi mamá y que mamá te ama porque eres como eres. Pues tu porque eres mamá tú. la quería mucho. Es lo que estoy diciendo, pero a ti te quiere por quién eres tú, no estás actuando de ¿Y alguna qué te manera. hace pensar que ella estaba actuando? Que yo sabía cómo era y cómo se portaba con mi mamá. Pero esa versión de ella era falsa. Pues la sentía demasiado buen pedo. Y le traje esto y pasé por el globo para traerle esto y era como, ¿queda bien? No sé. Ah, yo también fui queda bien. Empezamos a andar en agosto y en diciembre les hice el pollo al vino blanco y así. Pues sí, pero siento que... Pero tiraste el agua y es como... Pues ese eras tú, Bueno, normal. pues ya será del retraso, ¿no? No, pero siempre te mostraste como eres con mi mamá, Bueno, aunque fueras queda hasta la bien. fecha sigo cocinando para la gente. ¿Ves? Ahí está. Pero sí es de queda bien. Al principio eres queda bien cañón. Bueno, yo, por ejemplo, puedo decir que era lo hiper mega hipócrita de mí aquí en casa de mis suegros. No decir groserías. Ajá, pero era yo. Pero eso también es ser educado, ¿no? Ajá, pero era yo. O sea, eso no me hacía falso. Sí. No me hacía que estuviera actuando, ¿no?
solamente estaba actuando como un güey que no dice tantas groserías. Pero al final decía lo que pensaba y llegaba al punto al que quería llegar y Sí. no era así de, ¿no? Eso no me hace un actor, nomás me hace no decir groserías en ese momento. Pues sí. Sí, pero sí hay algo de ti que estás escondiendo. O sea, no Bueno, es que si tú eres actúes. una maldita psicópata, mi amor, No, ese es menso. problema tuyo. Pero me refiero, o sea, yo con tu mamá igual como era. O sea, no decía, casi no decía groserías también. Pues sí. O sea, no es que actúes, pero sí escondes partes de ti. O no las Por muestras. educación, no sé. O no las muestras. Pues sí, no sé. Sí está muy bueno ese debate, la neta. Por eso cuando era niño muchos papás de amigos míos me odiaban. Yo digo que tú también eres neurodivergente. Amigos, amigas, soy muy imprudente. Para mucha gente puede ser encantador y así de... La mamá de mi amigo Daniel Tati me amaba por eso. Sí. Bueno, pero era Me Tatiana, amaba, mi y- amor. pero O sea, por ella eso. sí era una persona muy distinta a la media. Por eso, pero a mí Daniel así hace poco me dijo, güey, mi mamá te amaba justo por eso. O sea, por lo que yo te jodía y Josué te jodía y Marta te ha jodido de que eres muy imprudente, eso era lo que le mamaba a mi mamá. Sí, ¿no? pero ella no era una persona común y corriente. Pues no, era una genia de su tiempo, de su Ah, época. no lo discuto ni tantito. No, a lo que voy es, por eso le caía bien a unos O y sea, a a otros ella les le caía valían mal. igual más las cuestiones sociales y así. Claro, y él decía, Entonces era este güey como, es un qué cagado honestote. este niño. Y o es sea, y es honestote. y la gente más falsa es como, qué horrible, ¿no? Exacto. Por eso digo, me podía funcionar o para bien o para mal, Sí, pero al claro, final era yo. Claro. A ver, esto es interesante. A ver. ¿Te enamoraste de mí o del personaje que interpretaba? A ver, aguanta un segundo. Ajá. No es que interpretes un personaje, pero siento que todos nos enamoramos de la figura de algo que puede que sí sea, puede ser que no, pero como sea, tú lo estás... A ver, me estoy enredando. No. O sea, Ajá. tú eres tal persona, Sí. pero también como la persona de enfrente te percibe, no nada más tiene que ver contigo, sino tiene que ver con la misma persona en sí. De Mi acuerdísimo. crianza, mis inseguridades, mi todo, Sí. también tiene que ver con cómo percibo a la persona de enfrente. Sí. Mis fantasías más grandes, mis deseos profundos, escondidos, van Sí. a hacer que yo interprete a la persona de enfrente como algo, que tal vez esa persona sí es así, Ajá. tal vez no, o sí, Un pero... poco y un poco. Un poco y un poco, Ajá, ajá. o bien, sí es así, pero tú haces mucho más grandes esos rasgos. Positivos. Ajá. Ajá. O sea, como que te haces castillos en el aire, pues, de esta persona tiene este detalle y tú lo haces enorme. Sí. De wow. Y sí, pero tranquilo, no tanto. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿te enamoraste de mí? O sea, viendo en retrospectiva, Ajá. ¿te enamoraste de mí o del personaje no que yo interpretara un personaje, sino qué tanto te enamoraste de mí y qué tanto enalteciste o exageraste rasgos que yo tenía y los hiciste más grandes de lo que realmente son? No, pues entonces yo creo que sí me enamoré de ti. O sea, idealizar, ya, esa es la palabra. ¿No crees Ya, que ya. ¿no crees que me idealizaste? No. ¿Neta no? No. No, lo digo en serio y puedo seguir hablando de ello. O sea, puedo decirte por qué. ¿Por qué? Porque eras todo lo que, como pensaba que eras. O O sea, sea- no te idealicé. O sea, porque idealizarte es que yo hubiera dicho, Marta es así, y así, y así, y así, y así. Y llegado el momento no eres así. Te había idealizado, ¿no? No, o sí era así, pero a ciertos rasgos Pero no los hiciste tanto. más grandes y no eran tan grandes. No. O tan fabulosos. No. Ya. No. Lo que yo idealizaba de ti, si esa es la palabra que vamos a utilizar, llegué a esa idealización. O sea, la neta, aunque suene cursi o romántico, es la neta. O sea, es como, eres tan chida como pensé que eras, tan leal como pensé que eras. Si acaso en cosas has sido más que lo que pensé. Sí, pero nunca viste venir que tuviera un carácter tan del asco, ¿no? O sí empecé a sacar como No, pues si eras- desde el principio. Pues sí. Ay, obviamente, cuando te conoces y sales y así, pues todo es besitos y te agarro la mano y mariposas y ese desmadre, pero no dejabas de ser tú y de... Me enojaba. No, pero eras como firme en tus convicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estábamos viendo el partido de fútbol y que así que te enojaste, es como,
estuvo chido porque fuiste aquí como eres, ¿no? Y también yo, o sea, ahora te jodo para que te calientes más, ¿no? Sí. Ahora ya no cometería ese error. Y yo No, fingí calmarme, seguro. ajá. Pero es como, neta, al contrario, o sea, siento que si acaso más muchas cosas, suene como suene cursi, suene como suene, no, para nada, Sí, la neta. Tú, no, para nada. mira, qué chingón. Sí, no. No, o sea, a Siento que ver, sí, porque tú lo pensaste tanto que tú ya lo tenías, así. no, no, para nada. Más bien siento que tú, ¿Estás pensando en cómo no decirlo enemigo? no, para nada. Es que esto no es un reflejo de ti, es un reflejo de lo rota que yo llegué contigo. Ok, O sea, tú sanaste algo que no rompiste. qué chido. Ajá. Eso está increíble. Sí. Y no por mí, sino qué chido que lo que yo o como fuera se logró sanar eso así en ti. Y- Qué chido que fui yo. La cosa es que creo que yo los primeros meses no me abrí tanto a conocerte a profundidad. Sí, tenías como, y me lo Pero has dicho, porque pies de tenía plomo. pies de plomo y reservas muy cañón. Ajá. Pero yo siento que todas esas cosas, aunque suene muy mágico, fueron un conjunto de cosas que hizo que nuestra relación fuera súper chida, Pues sí. ¿no? O sea, Pero tú también estabas roto. claro, de Nada más otras que maneras. tu alma no llegó pervertida y la mía sí. Sí, de otras maneras. No, pero no lo estoy Ajá. diciendo como gran ventaja mía o tú mal en esto, yo bien lo otro. O sea, no lo estoy viendo así, sino siento que esa pinche dualidad y lo malo de ti y lo bueno de ti y lo malo de mí y lo bueno de mí se conjuntó de una manera muy chida. Sí. O sea, quizá tú al principio yo era súper cursi y encimoso y como que entré sin tapujos y sin miedos y... No, que eso es parte de lo que te estaba diciendo de, pues igual y te estaba idealizando, pero pagaste el paquete, o sea, llegaste a la meta, ya Sí. sabes. Entonces, al principio yo era así, tú no lo eras tanto, pero también no decías, o sea, igual y me estabas midiendo a ver qué tan no mentiroso es este güey, o a ver si es en serio y todo, pero entregué el paquete. O sea, me Sí. estabas midiendo y de pronto dijiste, no, este güey es en serio y va en serio y me Sí. quiere en serio. Esas cosas se conjuntaron de una manera chida que hizo que funcionáramos bien, porque tampoco me evadías. O sea, quizá no te abrías tanto, pero sí me dejabas conocerte. O sea, fue un balance chingón, creo yo. Callé a Marta, Sí. banda, y no fue con joyería. Así, te Menso. traje este collar de diamantes. Número 6. Venga. La etapa de me gustas mucho y eso me asusta. Intensidad temprana. ¿Por qué cuando alguien nos gusta mucho nos volvemos más torpes? Yo voy a hablar por mí, contestar por mí. Yo no siento que me hice más torpe, pero sí más, o sea, sí me sentía vulnerable contigo en el sentido de que decía, fúnenme si quieren, demasiado bueno para ser verdad. No manches, mi amor. Neta, sí, es en serio. Te sentía una mujer honesta, chida, abierta, pues lo que eres, o sea, Sí. neta sí, es neta, o sea, era como no. Y pinche, besa espectacular, sexo espectacular, es cuando empezamos a tener sexo, que fue 9 años después. Este, es súper linda, se siente bien, tu toque, no mames, sí. A mí me daba... es que bueno, no está relacionado, porque es la etapa me gustas mucho y eso me asusta. Ajá. Ay, yo decía eso, está demasiado guapa, está muy A buena. mí no, o sea, nunca, o sea, sí pensaba en, me gusta mucho y eso me asusta, pero más bien, no, o sea, no lo diría así tal cual, sino como que, es que yo no me permitía a mí misma que me gustaras tanto, Sí. más bien, Tan es así que inconscientemente desde un principio no te dabas cuenta de que te gustaba, ajá, ¿no? Digo, ya sé que no ibas por ahí, pero sí. sí, a huevo. Pero a ver, o sea, a mí no me gustabas cuando yo tenía a mi novio y así no me No, gustabas. pero cuando hablabas después de mí y que Pau te decía, ese güey sí. te gusta y así, Ajá. a eso me refiero. Sí, o sea, yo creo que O sea, que alguien más te genuinamente- estaba viendo y estaba diciendo, ¿te gusta este güey? Ajá, tú y yo así, estaba "Nel". cerrada que me gustara alguien. Exacto. Que me gustara alguien en serio, porque salí con güeyes cuando terminé No, claro, con mi lo ex, sé. pero la neta no era serio. Sí, entiendo. Ni me interesaba que fuera serio. Y incluso me acuerdo que, ya sabes, ¿no? O sea, cómo son las mamás mexicanas y así. Que mi mamá me decía, que toque y que suba, lo quiero conocer, Ajá, ¿no? ajá. Y yo era como de, no, Johnny. no tú.
Los güeyes con los que salí va. después de mi ex, o sea, entre mi ex y tú, Ok, sí, con los güeyes con los que salí, Ajá. mi mamá no los conoce, bueno, y mi papá menos, Sí, obvio, les ¿no? valía madre. O no querían. No, yo. Ah, Yo. O Sí. sea, si yo le hubiera dicho, güey, sube a saludar a mi mamá, habría subido, con quien sea que hubiera salido. sí. Pero yo misma era Era como como de, de Nel. no, Va. no, porque no es en serio, el güey no me interesa en realidad, estoy echando desmadre, o sea, me acuerdo que, y fue muy cañón, porque creo que fue la única época de mi vida en la que yo salía con güeyes sin que me interesara llegar a algo más. Mira. Pues es que también, ¿no? O sea. O sea, como que siempre es como, ay, conocí a alguien. Sí, o sea, era como. Pero o sea, algún motivo debías tener. Sí, claro, estaba... ¿Cuál era? O sea, pero era como. Estaba rota. Ajá, pero es como, salgo con güeyes por caliente. No, por porque eso, ni siquiera me acostaba con ellos. por eso digo, ya lo sé, pero mi punto es, ¿cuál era el motivo? O sea, ¿para qué salgo Pasármela con bien. ellos? O sea, Distraerme, pasármela bien. Porque a mí siempre me gustó salir con güeyes. Sí, y pero así. como que ahí fue el único momento en el que no te pusiste a pensar en ni esto qué. O sea, es como, Ni vemos. profundizaba, ni, Vemos. ay, no me ha escrito, o le escribo. O sea, Estabas en el mismísimo, vemos, me vale madre. ajá, o sea, Va. me la estaba pasando bien. Fue como, de hecho fue una época agradable, siento. O sea, me la estaba pasando bien. Estabas disfrutando de tu Estaba familia, disfrutando tranquila. de la vida tus ya, y de mi amigos. chamba, y... Sí. No, y no estaba como pensando en... ¿Qué sigue? Ajá, entonces seguramente cuando me empezaste a gustar ni por aquí me pasó, Claro. porque pues eras mi amigo. Sí. Pero sí busqué, no, después cuando me empieza a entrar la intensidad ya me pongo más, no sé si decir torpe, pero como más, no sé si errática o pues más intensa. Y entonces eres imbécil. Pues sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí. ¿Qué miedo aparece cuando te das cuenta de que sí te importa? Pues el miedo a que tú no le importes, ¿no? No, para mí no. No, para mí fue porque sabía que te importaba. Que no funcione. Que en el futuro veamos. Por ejemplo, proponerte matrimonio, no tanto el hecho de cuando nos casamos per se, sino irnos a vivir juntos y todo. Tanto que tuvimos esta discusión en algún momento que si yo me comprometía y no, ¿te acuerdas? No es algo que yo me haya tomado a la ligera, o sea, ese es un ejemplo, o sea, como que lo pensé muy cabrón, o sea, pues yo vengo de papás divorciados, ya sabes, o sea, Pero pensabas en la posibilidad de que yo te rechazara. no. A lo que iba con esto es como, mi temor podía ser más bien que no funcionara en un futuro. Ok. O sea, yo estaba, o sea, lo pensé muy bien realmente de cómo eres tú, de cómo soy yo, o sea, de cómo podamos encajar. Y seguí mucho los consejos de mi papá, lo creas o no, ¿no? Que el güey va en su tercer matrimonio, pero bueno. Algo que me dijo que me pareció muy, muy, muy cierto, que es como, y no me lo dijo de ti, Marta, sino cuando quieras casarte, me dijo, antes, o sea, en la vida me lo dijo, fíjate que vayan hacia el mismo lugar, más o menos, por lo menos, o sea, más o menos Y que quieran tengan... las mismas cosas. Ajá, más o menos. No exactamente porque son personas distintas, ¿no? Pero como que, o sea, como que vayan por las mismas cosas. Si no metas, que por lo menos les guste la manera de ser el uno del otro. O sea, fue como muy claro. Y yo puse mucha atención, o sea, por eso lo mencioné, porque yo decía, a ver, si embonamos todo, y era como, el único temor que yo puedo tener es como, más adelante, ¿qué tal que pasa algo que hace que no jale tan chido, ¿no? Más bien era por ahí. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Número 5. La etapa de descubrí tu humanidad, o sea, el fin de la idealización. Pero bueno, hay que platicarlo, aunque ya dijimos que no nos idealizamos. Sí, Pero hay gente que sí pasa por esa etapa. sí, claro. De hecho, normalmente se pasa por esa etapa, Sí. ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue la primera cosa tuya que rompió la fantasía? En mi caso, seguramente mi mal carácter, ¿no? Sí. Sí, o sea, la vez que yo tenía mucho este pedo, ¿no? De siento que con Marta puedo hablar en forma, lo cual es cierto, no estoy diciendo que no sea cierto, pero que teníamos como que una muy buena línea de comunicación, lo cual también creo que es cierto, más como la hemos ido haciendo, pero nunca pensé que te fueras a amputar tanto, o sea, era como, o sea, sí fue como, órale, Tan a menudo o más bien enojos tan fuertes. tan hardcore. Ah, ya. Ajá. Lo siento mucho, amigo.
Sí. Me disculpo de antemano. No, Y se viene chingón por la menopausia. eso hubiera sido antes, pero sí. La magnitud, no las veces, la magnitud. Sí, la intensidad de mis Ajá, enojos. exacto. Vente, Lola, déjala que venga. Lolita, ven. Vente, mamá. Vente, Machita. Ven. Machita. Ven, Lols. Ven. Eso. Ya Ajá. está aquí Lolita. Hola, Lolita. Así, nuestros hijos vienen por amor. A verte. La primera cosa tuya que rompió la fantasía. Yo Tú no dije de dijiste, ti. no. La primera cosa tuya que rompió la fantasía. Cuando me quité la playera, To- sí, está más Así mamado de- de lo que pensé. así, No, está más mamado de lo que mamado de lo que pensé. me A mí me imaginaba. gustan menos mamados. Creo que justo como que sentía una incapacidad de... O sea, era como, te amo y quiero estar contigo para siempre, pero era como de, "and", ¿no? Sí, no lo O sea, sentías. y luego, Sí. Sí. otro más que te dice lo mismo y neta no pura se quiere mili. comprometer, pura milonga. Sí. Ajá. Ok. Ahí se me rompió la fantasía. Bueno, recuperé la fantasía. Sí. ¿Cuándo se convierte el amor en algo real? Uy, yo creo que cuando aceptas que la persona es como es y aún así no cambian tus sentimientos por él o por ella. Es lo que te decía hace ratito, precisamente. Eso es como, vas conociendo todo de la persona y es como, Con ¿estás todo bien, y todo. ¿estás bien con eso o no estás bien con eso? Sí. ¿La amas con eso o no? Sí, con todo y todo, sí. Ahí quiero seguir. Exacto, porque siempre hay puntos, la neta, siempre hay puntos que dan a la balanza que vaya para arriba o que vaya para abajo. Puta, esto está muy cañón. A ver. Amar, pero muy cañón. Amar es aceptar o resignarse. Yo creo que unas Yo creo que cosas las las dos. aceptas y otras te resignas. Yo creo que las dos. No está cañón, ¿eh? Cualquier pregunta nos Sí. la pela. Número 4. La etapa, esta está cañona. La etapa de tu pasado me incomoda. Prueba superada, next. No, pero los demás, mi amor. No, pero ¿viste? ¿Viste Celos- qué maquinés? No. Celos Ajá. retroactivos, historia previa. Ajá. ¿Por qué nos duele imaginar a nuestra pareja con alguien antes? Bueno, a mí no me duele imaginarte con alguien A ti antes. te da risa. No. Si es como de echar ¿A ti te da risa? No. Si es así de los desmadres que me has contado que echabas y Ajá. cosas que te pasaron así como de índole Ajá. calenturienta, Ajá. me da mucha risa, me parece Índole divertido. cachonda. Ajá, me parece muy divertido. Pues es lo que acabo de decir. Pero ahorita ya no, pero yo creo que yo en algún momento sí sentí celos de todas tus ex. Ay, por favor. Te lo mi juro amor. que sí. A ver, no tanto celos de Ya, tus claro ex, que no. sino como este pensamiento de sigue queriendo a alguna y la quiere más que a mí. Eso Órale. sí. Wow, no lo puedo creer. Y pues bueno, dominas que no, ¿no? ¿Y lo dominaste rápido o te tardaste? Me tardé ¿Es en serio? años. No mames. Pero creo que no es un reflejo de ti, sino de relaciones pasadas. Pues sí, ilegal. O sea, al final te diste cuenta, ¿no? Sí. ¿Tú? Qué fuerte. ¿Te dolía en algún momento imaginarme con alguien más? Sí, pero solamente en índole machista. Ah, Previo a mi deconstrucción. o sea, sexual. Ajá. De ahí en fuera nada. No, sí, también. También con algunos güeyes, pero porque me ocultaste cosas por ellos y eso los hacía importantes. ¿Cómo? No decirme que había sido tu güey Ah, ok. y no decirme que estaba buscando cuando tú y yo ya andábamos, Ok. por ejemplo. Pero sentías que yo les estaba dando importancia. Exacto. Eso así como tú pensabas de este güey. Pero fue sigue- con esos dos güeyes. Ajá. O sea, eso que tú pensabas como este güey, sigue queriendo más a esta mujer que a mí, ¿no? Yo podría haber pensado lo mismo porque era como, me mentiste, por estos güeyes. Sí. Y era como, porque eso es mi herida, la llaga donde le echas limoncito, Sí, claro. ¿no? Ya. Es más, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que realmente molesta? ¿El pasado o la comparación? Para mí la comparación. Sí, sí. Porque una vez superado cosas, en mi caso, hablo por mí, de macho, o sea, es como, me vale. Sí. ¿Se puede amar sin querer exclusividad emocional absoluta? Sí, yo digo que sí. Sí, yo pienso también que sí. ¿Los celos son amor, ego o inseguridad? Yo creo que ego Ego e inseguridad. inseguridad. Sí, lo mismo creo.
Amor ni de pedo. Yo siento que es ego e inseguridad. Número 3. La etapa me molestas y te amo al mismo tiempo. Eso es diario, ¿no? ¿Cómo? La etapa de me molestas, pero te amo. Ah, no mames, cásense. Diario, ¿no? Cásense. Ni siquiera váyanse a vivir. Bueno, no, en general, ¿no? Sí, bueno, cásense es un decir. O sea, sí, vivan con su pareja pero mucho siento tiempo. que las dos coexisten siempre. Claro. Cuando se rompe la burbuja del amor perfecto, Sí. que ya te empiezan a molestar cosas y así, yo creo que ya desde ahí me molestas tremendamente. Y me encantan mil cosas, o sea, Pero pues te amo, ni modo. sin duda. Como dirían los argentinos, me las banco. O sea, aquí me la trago. Ajá. Sí. Las aguanto. Sí, Por eso dijimos que eran las dos cosas hace ratito. sí. ¿Cuál es esa cosa pequeña que te irrita, pero no puedes reclamar sin sonar exagerado? Puta, todo, ¿no? O sea, después de 15 años ya todo, ¿no? Cosas pequeñas, pero que no puedes reclamar sin sonar exagerado. No, yo no creo. Yo creo que hay cosas que tú podrías decir sin sonar exagerada y yo me lo tomaría como que estás siendo exagerada. No, güey, sí, o sea, hay muchas cosas que me molestan que para ti son exageradas. O sea, Mi lentitud, por ejemplo. Ajá, No, pero... y no lo digo para ocasionar un problema, Marta Elena. ruiditos. No, para ti, o sea, para ti es muy frustrante mi lentitud. No, muy. Y para mí es exagerado, es lo que estoy diciendo. Sí. Para mí exageras. Y viceversa, ¿crees que hay algo que para ti está muy cañón y yo pienso que exageras? Puta, no sé. Creo que yo tampoco. Según yo, no. Ok, ¿cómo distingues entre un defecto tolerable y una incompatibilidad? Ay, no, si es incompatibilidad. Si eres Bueno, incompatible, no, es que sí eres está muy cañón. incompatible. No, sí, porque eso acaba tronando. No, pero a ver, Yo no creo espera, que- defecto pues que es- tolerable e Pues incompatibilidad. incompatibilidad es que siempre, para mí, es que El ejemplo de tú eres lento y yo me desespero. Yo creo que sí es incompatibilidad. sí, pero le gana todo lo chingón. No, pero en ese momento para mí es muy grande. Ah, pues sí, para mí cuando te enojas. Ah, mira, cuando te enojas, por ejemplo, ese es un ejemplo perfecto. Cuando no has comido, Ok. ese es un ejemplo perfecto. Pero de incompatibilidad. Ajá, y de lo que tú acabas de decir, o sea, como tú dices, Kenneth es lento, yo digo, ¿exageras? Ajá. ¿No? Yo digo, Marta está del Aníbal de cómo se pone cuando tiene hambre y seguramente tú puedes decir, Kenneth exagera. Pero estás de acuerdo que ya le he bajado cañón. Sí, O sea, hay veces que no lo logro, pero ya le he bajado a el 90%. claro, no, pero es a lo que voy. Exagero. Puede ser. Sí, puede ser. ¿El verdadero amor incluye hartazgo? Puta, por supuesto que sí, claro. Te Así de, hartas lean muy mis cañón. labios. Sí, no, claro, te hartas muy cañón, por supuesto. Pero por supuesto. Número 2. La etapa de ¿y si esto no es para siempre? Duda existencial. Es pregunta, afirmación. No, es la etapa de que tú te cuestionas de ¿qué tal que esto no es para Pues siempre? no va a durar para siempre porque uno va a colgar los tenis antes que el otro. No, bueno, pero el concepto de Disney de para siempre, o sea, casarte y que solo la muerte te No, separe. pues yo sí lo veo para siempre. No, pero es una etapa, o sea, tú y yo pasamos incluso por esa etapa. ¿Por qué? Justo porque, o sea, porque tú no dabas como tintes de querer comprometerte. Y para mí, a mí eso me causaba una inseguridad muy grande. O Ok. sea, pero más Sí, está muy y cañón. si esto no es para siempre, ok. Ajá, exactamente. Porque, o sea, para mí, a ver, viendo en retrospectiva, creo que es rara la persona, o sea, vivimos en un patriarcado Ey, y los hombres son los que le proponen a las mujeres la cohabitación sí, o el matrimonio, ey. ¿no? Y creo que eso te pone en una posición como mujer de igual y no tener tanto poder de decidir con quién te vas. O sea, obviamente sí, Sí, podrías porque tenerlo, puedes pero- decir que no. Claro, claro. Pero el mundo la sociedad está construida De de esa tal manera. forma que lo único que debes hacer en la vida es encontrar una pareja con la que vas a establecerte, reproducirte y morirte. Ey, O sea, Sí, en sí. teoría de eso es de lo que se trata la vida. exacto.
Entonces, si los hombres son quienes lo proponen, o sea, ¿qué tanta libertad tienes de decisión en ese sentido? Está cañón, porque solamente es como un examen de aciertos o negativos, ¿no? O sea, es como sí o no. Exactamente. Y entonces... No es algo que realmente puedas decidir. O sea, es con lo que se te está presentando, estás decidiendo. ¿Y ¿no? qué tanto tú como mujer, neta, estás pensando en, quiero genuinamente estar con este güey, casarme con este güey, vivir con él, o qué tanto es él, no se me vaya a ir el tren? O sea, Sí, está cañón. porque yo me acuerdo que o sea, yo ni siquiera pensaba en qué tanto quiero vivir contigo. Era como de ya es tiempo. Era un ya es tiempo. Wow. No, para mí no. O sea, Estoy ya en la edad. para mí era más Ya bien. voy a cumplir 30 años. Sí. Wow. Wow. Y para mí era más bien como, ya me tengo que ir de casa de mi mamá. O sea, Yo también sentí esa presión. para mí era Marta o no Marta, ya no quiero vivir aquí. Yo también sentí esa presión porque, puta, creo que ya todos mis amigos vivían solos. Ajá. Y yo con mi papi y mi mami, ¿no? Exacto. Ajá. Yo igual, o sea, era Sí. como, pero yo no sentía, como bien dice, o sea, yo no sentía esa presión de se me va a ir el tren. Yo sí sentía esa presión. 0%. La súper neta, yo sí sentía esa presión. Y entonces ni siquiera pensaba tanto en Va a estar chido, no, sino Ajá. ya, es el momento. Ya es el momento. Qué tristeza, amigos. Yo pensé que ella era su ilusión de irse conmigo. Y no. Obviamente estaba esa ilusión. Y no. Obviamente Era el güey que estaba. No, menso. Un poco sí. No mames. Güey, un poco sí. Ya se acabó el podcast, hasta No, luego. menso. A ver cómo sale de esta A banda. ver, esto no quiere decir que yo no te quisiera profundamente o que incluso te amara. quisiera Ay, mi amor, todo lo profundamente. que diga ahorita lo vas a tomar a mal. Banda, Güey, ustedes ahí Te escriban. quería mucho, me encantabas, me encantaba tu familia, tus amigos, o sea, sí sentía que era una relación muy linda. Claro, me querías mucho, claro. Te amaba, ¿no? Pero creo que me sobrepasaba la sensación de ya es tiempo de Órale. todo lo demás. No, yo no. Más como el reloj biológico que no tiene tanto que ver con tener hijos, sino también con el, güey, Ya. ve la edad que tengo y no me he casado. Sí. O no me he algo. Emparejado. Ajá, Ok, la neta. va. Sí, o sea, más que nos la vamos a pasar realmente chido, es un fuck. Se me está yendo el tren. Órale. Ajá, la neta sí. Pero eso no tenía nada que ver con que yo te quisiera o no te quisiera. No, pues, qué alivio, ¿no? A ver, la número 1. No mames. No, porque hay preguntas de Del la tema. etapa, de Ok, esta etapa. venga. ¿La duda es señal de problema o de madurez emocional? Yo creo Madurez que, emocional. O también de duda. Creo que depende de qué es lo que cuestiones, de qué dudes. Pues sí. ¿Viene desde la madurez o desde el... Sí. Amor también implica preguntarte si debes quedarte, por supuesto que sí. A ver, para muchas personas, yo ni me lo cuestiono, la neta. Sí. Pero yo soy muy intensa. No, pues yo tampoco. De hecho, hace rato lo platicamos. O sea, yo nunca he pensado, me voy a ir o... No, o sea, ni yo. nunca. Ni yo. Número 1. La etapa que nadie quiere admitir. Ajá. Elegirte todos los días. Amor consciente, no impulsivo. ¿Qué cambia cuando amar deja de ser emoción y se vuelve decisión? Pues yo siento que cambian muchas cosas. Sí. De entrada, más bien, el peso de las cosas buenas, para mí, es lo que hace que cambie. Ajá. O sea, es como, ahí va la aceptación de por medio, el peso de todas las cosas Sí, chidas. que decides quedarte a pesar de las cosas malas. Exacto. O sea, yo sí siempre pongo, y no es una balanza como de la película de Jennifer Aniston y este güey que hizo, la de Along Came Polly, que hace una lista. Ah, La de mi novia Polly, ajá. que hace una lista de este güey. Con este chaparrito, puta, no puede ser que se me haya olvidado. ¿Por qué empiezan a pasar esas cosas? Por señores. Ay, Dios. Derek Zoolander. ¿Cómo se llama? No sé. Qué Bueno, desesperación. ¿qué? Ben Stiller. Ben Stiller, Ah, bendito. Ok, Ben Stiller. Bueno, no es como que haga una lista, pero yo, o sea, mi corazón no es acá, sino
es acá pensado, pero siempre es como con el corazón de, no es una lista, pero sí es una balanza. O sea, es como a pesar de esto que me caga, tiene todo esto que me encanta, ¿no? O sea, yo sí creo que es una decisión diaria, pensada, porque sabes lo que tienes. Sí. Sabes lo que tienes. Sí, que pierdes Y no de más. posesión, sino de ser la gran mujer que está a mi lado, ¿no? O Claro, sea, a la totalmente. chingada. Sí, pierdes Aunque mucho. me caguen cosas de ella. Sí, Sí, pierdes a ella le cagan muchísimo cosas de más. mí. Pierdes muchísimo más. Muy cañón. Sí. La neta. ¿Qué pesa más, la química o la voluntad? Para mí las dos cosas. Para mí Las para dos mí cosas. idéntico. Hay gente que se queda solo por voluntad y no tiene química. O hay gente que solamente tiene química y no hay voluntad. También. Yo con mi ex, o sea, había mucha química, pero Sí, pero sexual. por eso, pero Sí. voluntad no, Pero no había química de personalidades. cero. Sí. O sea, yo siento que necesitas las dos. El amor verdadero es el que se siente o el que se construye. El que se construye. Ok. O sea, es que si eliges estar con una persona y eliges y eliges y eliges, pero desde un buen lugar, desde que esa persona te aporta, te engrandece, Entiendo. no desde que esa persona te destruya, No, claro, claro. ¿no? O sea, No, yo el amor siento se que, construye. yo pienso que se siente y que por eso lo quiere seguir construyendo. Y creo que a través de irlo O sea, construyendo lo vas si no hay sintiendo. una Siento que va emoción, junto con pegado. sí, pero si no hay una emoción, un enamoramiento y un amor previo a que construyas muchas cosas, pues nunca vas a construir nada. Sí. O sea, me vale cómo suene, pero todo empezó por un sentimiento hacia la persona. Si no, no vas a tener ganas de construir ni madre. Si no sientes que ese sentimiento puede ser lo suficientemente poderoso para que construyas sobre él. Sí. Siento que me estás dando el avión. No, estoy analizando lo que dices. O sea, tiene que ser un sentimiento muy fuerte para que tú decidas construir sobre ese sentimiento. Todo lo bueno que construyes sobre el sentimiento. Eso creo yo. Sí. Si Marta piensa otra cosa o ya le No, llegó es a mi que como que respuesta. no sé qué, como que no sé qué responder, porque siento, más bien yo siento que va junto con pegado, que por amor sigues construyendo. Y que mientras construyes, amas más. También, pero nació de que un sentimiento muy fuerte. Sí, pero la pregunta es, ¿el amor verdadero es el que se siente o el que se Por construye? eso, No por dónde empezó. bueno, para mí es de que se siente Ya. y después se construye. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo totalmente. El amor no se encuentra, se sostiene. No, pues primero se encuentra y luego se sostiene. Es básicamente lo que acabo de decir. Pues sí. Ahora, para cerrar, A verte. ¿qué etapa casi destruye nuestra relación? Yo creo que la depresión de ambos, ¿no? Sí, y ya lo habíamos dicho en Sí. un capítulo. ¿Qué versión tuya tuvo que morir para que nosotros funcionáramos? Ninguna. No, ninguna. Es cuando más hemos sido nosotros. No ha muerto nada. Es cuando más hemos sido nosotros. ¿Qué verdad sobre el amor te hubiera gustado saber a los 20? Que no, que sin amor propio no amas. Y yo nunca tuve amor propio. Órale. Entonces, por ende, creo que no era muy buena amando. Wow. Porque amaba, porque necesitaba que me necesitaran. Ok. Wow. ¿Tú? ¿Qué verdad sobre el amor te hubiera gustado saber a los 20? Pues justo el capítulo. Ay, sí, o sea, que amar no va a ser suficiente. Que también vas a tener que construir. Sí, y también que sí es posible encontrar lo que deseas. Porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar en qué me imaginaba de mi vida. O sea, ¿qué futuro me imaginaba cuando estaba en mis años 20, no, como en esa década? Me imaginaba una vida que tengo parcialmente. Sí. Pero de entrada en mi futuro había hijos, En el mío no. ¿no? Y Que contigo se rompió esa regla, pero sí, chistosamente tú conmigo dijiste que sí y yo ya al final fue un no, ¿no? Ey. Qué cagado, pero bueno, no importa. La cosa es que me hubiera gustado saber que lo que deseaba no era lo correcto para mí. qué chido. Qué chido. No aplicaba a cómo En tu soy vida, yo. sí, sí, sí. Ajá. No, para mí justo lo que veníamos platicando hace 4 minutos. O sea, que no es nada más te amo y ya. Y que de amor no es como una relación va a subsistir, ¿no? Sí. Son acuerdos, son pláticas, momentos incómodos, momentos súper chingones. O sea,
que el amor es complicado, que el amor lo tienes que nutrir, le tienes que echar pues, huevos, como a todas las cosas en la vida, ¿no? Pero que sí también se trata mucho de compatibilidad, muy cañón. Cerdísimo. Ajá. Y de sentirte feliz y, bueno, muchas cosas que ya hemos platicado, ¿no? Sí. Pero es como lugar seguro, feliz, que estás en paz, muchas cosas que hemos platicado, Sí. ¿no? Eso es lo que yo pienso, o sea, es como, esa es la parte que yo diría que me hubiera gustado saber antes. ¿Sabes también qué? Me hubiera gustado saber que la persona la persona correcta no es la que te imaginas, porque te imaginas muchas cosas, ¿no? Sí. De, ay, me gustaría que fuera así y así, no, pues así también. ¿No? Y hoy en día digo, güey, neta me fijaba en esas estupideces, Claro. ¿no? Me hubiera gustado saber que la persona correcta para ti, una y otra vez, o sea, incluso siempre está con alguien, que siempre estés con alguien así, aunque no llegues al matrimonio tal, Sí. pero que la persona en la que te debes fijar es con la que Deba ser mejor- correcta para ti. que va a ser correcta para ti, Sí. aunque no vayas a estar ahí para No, siempre. entiendo. Es con la que más chido puedes platicar. Y es que eso es lo último que vamos a tener. Yo me puedo pensar en todas las parejas que tuve, creo que solo con una platicaba muy chido. Y ni siquiera eran pláticas como tan profundas que hemos tenido tú y yo, Pero platicaban pero bien chido. platicábamos muy chido. Y Sí. siempre teníamos de qué hablar. Pero Sí, creo te que solo entiendo. una. Te entiendo De ahí en porque yo he fuera- tenido las dos. Yo sí con ella platicaba así perrísimo. Ajá. Y contigo, ¿no? Pero es como, no importa, lo que voy es yo, o sea, eso es lo que tú y yo vamos a tener por siempre, ¿no? Ajá. O sea, se acaba el físico, se acaba cómo te ves, se acaba todo, ¿no? Menos la salud y la conversación Exactamente. y poder platicar y estar chido con quien tienes al lado, ¿no? O sea, Totalmente. a fuerza, amor. Ok, para cerrar, Ok. ¿crees que todas las parejas pasan por estas etapas o solo las que duran? Es que depende, porque en un año te pueden pasar mil cosas. Y puedes pasar todas estas así. Y sea que no dures por alguna, porque las pasaste. Sí. Esa pregunta está buena porque, ¿qué tal que nos hubieran pasado todas estas cosas en los primeros 2 años? Sí, no manches. ¿Seguiríamos juntos? ¿Habríamos Sí, aguantado? sí, O sea, eso está también muy tiene que ver cañón. con la evolución de nosotros como personas y de la relación, Ajá, ¿no? sí, No sabemos, es lo que te digo, o sea, todo se ha dado de una manera muy, como diría la chaviza, orgánica. sí. Desde cómo empezamos, desde cómo nos conocimos, a todo se ha ido como así. Sí, porque nosotros empezamos a tener, no entre nosotros, sino como cuestiones de la vida, o sea, que empezamos a tener como vivencias muy intensas, fue como hasta los 3 años de relación. Exacto. Piénsalo, porque empezamos a andar en 2010. Bueno, no, luego, pero porque Lo de mi Armand. lo de Armando fue muy rápido. Sí. Y eso fue muy rápido. Pero creo que justo el que estuvieras enamorado también te ayudó a sentirte mejor más rápido, Clarín, ¿no? sin duda. Pero hasta el 2013 fue que pasó lo de tu tía Laura, tu tío Roberto. Sí, tuvimos con nuestras broncas, como toda la vida y todas las relaciones, pero nuestra buena epoquilla, burbujilla Sí chida, pudo durar bastante. ¿no? Y no sabemos si nos hubiera pasado todo esto, Al año, quién sabe. quién sabe qué hubiera pasado. Ha evolucionado chido, justamente. Sí. Bueno, cuéntenos ustedes en qué etapa están Claro. o bien qué etapa no pudieron superar o no han podido superar. Ajá. Eso está muy bueno. O eso cuál está es la chido. etapa más dura que han podido superar. Y ahí siguen, pero siguen bien, bien. Esa es la parte interesante. Justamente, o sea, como... O que siguen intentándolo, ¿no? Que es justo lo que estábamos también diciendo, ¿no? Sí. O sea, es como te das por vencido o sigue habiendo algo en ti que dice, quiero intentarlo. Totalmente. Pero bueno, después de que dejen en los comentarios en qué etapa están, Suscriben, van a la compu de su abuelita, también la suscriben porque al su canal. abuelita seguro tiene compu. Por supuesto. Ajá. Al iPad la- de su hermanito. A la tía Dubiges. A la tía Eduviges, ¿No? Lames. Si está en la casa Lames, van con Lames. Y suscríbanse Y se suscriban ustedes al y canal. suscriban a toda su familia. Bye.